Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional del Vino de España. Mi nombre es Victoria Villarreal, experta en marketing con más de 14 años trabajando en el sector del vino, y hoy estamos aquí para hablar sobre trucos para acertar con la temperatura del vino, servicio y conservación. Primero, temperatura de servicio. Empezaremos hablando de lo importante que es la temperatura a la que servimos el vino para apreciar todos sus matices y aromas. Habréis oído que la temperatura puede variar dependiendo del tipo de vino que vayamos a tomar. Aprender la temperatura correcta del vino es mucho más fácil de lo que piensas, a pesar de la gran diversidad de estilos de vinos que tenemos en España. Lo primero que te recomiendo es que interiorices la regla del frío-calor. Piensa que el calor en un vino acentúa los sabores dulces, aumenta la percepción de la untuosidad y la del alcohol, y además hace que el vino sea más empalagoso, pesado e incluso pastoso. Mientras, el frío en un vino acentúa los sabores ácidos, enmascara los aromas y aumenta la percepción de los taninos. Por eso el vino parecerá más austero, más duro e incluso poco aromático. Lo segundo es aclarar qué entendemos por temperatura ambiente. El término temperatura ambiente viene de siglos atrás. Surgió en los castillos franceses, donde evidentemente entonces no existía la calefacción y las construcciones eran mucho más frías que en la actualidad. En aquellos tiempos una temperatura ambiente podría rondar los 16 grados, nivel bastante aceptable para diversos estilos de vino, muy lejos de los 22-23 grados que se registran hoy en el interior de casa. Otro error se sitúa en el otro extremo del termómetro, servir los vinos helados, apenas en un estado líquido, quizás a 1 o 2 grados. Esto consigue esconder los defectos de un vino malo, pero también las virtudes de uno de calidad. Como aprendizaje, recordar que la temperatura ideal cuando hablamos de servicio del vino debería estar siempre entre los 5 y 18 grados. Por encima o por debajo que estos niveles, los vinos pierden expresividad e incluso se vuelven agresivos. Os daré algunas recomendaciones que espero resulten útiles para acertar con la temperatura del vino. Lo primero, calcula el tiempo antes de servirlo. Cada vino requiere que se sirva a una temperatura adecuada y hay que prever el tiempo necesario para que se enfríe, si está demasiado caliente, claro está, o para que se atempere el vino si está demasiado frío. Hay que dejar que el vino se tome su tiempo. Nunca es conveniente sacar la botella de la bodega para ponerla directamente en la mesa. Tampoco es conveniente comprar una botella y abrirla el mismo día. Es importante que el vino se adapte, no solo al cambio de temperatura, sino también de luz, de ambiente. Lo ideal sería preparar la botella que pienses beber, si puede ser con unos días de antelación, o dejar la botella en posición vertical y en la habitación donde se beberá, para que se adapte a su nuevo entorno. Lo segundo, evita los extremos. Como decíamos antes, vivimos en un ambiente excesivamente cálido, más de 20 grados. Espacios climatizados durante el invierno, veranos con temperaturas extremas y más con el cambio climático. El exceso de calor en el vino provoca que resalte el alcohol, una percepción poco agradable. Incluso si se almacena en un lugar demasiado cálido, puede llegar a estropearse. El vino a partir de los 12 grados es mucho más volátil en aromas. Por eso, lo mejor siempre es servirlo un poco más frío y enseguida se va a temperar al servirlo en la copa. Mientras, si la temperatura de servicio es excesivamente baja, el vino estará bloqueado y apenas notarás los aromas porque los componentes volátiles no se liberan. Un vino muy frío será un vino con escaso aroma y también notarás mucho menos sabor. Excepcionalmente, los vinos blancos, ese frío puede ayudar a suavizar la acidez, sin tapar el sabor frutal, pero sin llegar al extremo. Lo tercero, respeta cada temperatura del vino. No pretendemos que se memorice la tabla de temperaturas óptimas de cada uno de los vinos. Simplemente queremos daros una orientación acerca de cuándo debemos enfriar y atemperar el vino para su degustación en todo su esplendor. Aún así, deciros que existe un termómetro de vinos que es un utensilio barato, útil, que puede ayudarnos como entrenamiento, especialmente al principio, para crear un mapa mental sobre las temperaturas de servicio. No es imprescindible su uso cada vez que vayamos a tomar una copa de vino, solo nos servirá para adelantarnos al estado. Lo más importante es no cometer grandes errores y servir vinos a temperaturas muy distintas, ni muy elevadas ni muy bajas. Por último, evita el congelador. Para enfriar el vino, ya sea blanco, rosado o tinto, no recomendamos el uso del congelador o cualquier otro electrodoméstico que someta el vino a bajas temperaturas de manera brusca.
la mejor opción es colocar la botella en una cubitera que contenga agua con hielo. El agua con hielo es además una opción muy práctica, ya que para pasar un vino de 20 a 8 grados apenas se necesitan unos 10-15 minutos en la cubitera, mientras que en una nevera tardarías como mínimo entre 2 y 3 horas para conseguir ese mismo resultado. Además, os doy un truco si necesitáis enfriar más rápidamente el vino. Puedes añadir un puñado de sal gorda a la cubitera y os sorprenderá la rapidez con la que se enfría el vino. Esto sucede por una reacción endotérmica en la que la sal, para disolverse, necesitará del calor de la botella y logrará enfriarla muchísimo antes. Aquí tenéis una tabla con ejemplos de cuánto tardaría en enfriarse un vino dependiendo si lo metes en nevera o en una cubitera con agua y hielo. Os recuerdo cómo enfriar rápidamente un vino. Si dispones de menos de una hora, la clave está en añadir sal a la cubitera, que previamente has llenado con agua fría y la otra mitad con hielo. Si dispones de una hora, será suficiente si sumerges la botella en una cubitera de agua fría y añades cubitos de hielo. Otra opción es empapar un trapo de cocina con agua fría y envolver muy bien la botella y ponerla en la nevera. Si dispones de 2 o 3 horas, puedes decidirte por meter el vino en la nevera, pero recuerda controlar el tiempo hasta obtener la temperatura de servicio. En cuanto a la temperatura ideal de servicio de cada vino, aquí os traemos algo orientativo, aunque también va mucho según los gustos. En el caso de los vinos espumosos y blancos jóvenes, se deben servir entre 3 y 7 grados para que destaquen los aromas primarios del vino. En los espumosos, para mantener la finura de la burbuja. Os recomendamos introducirlo en una cubitera con agua, hielo y sal durante 12 o 13 minutos, o bien 2 horas en la nevera. Si se trata de un blanco dulce o semidulce, aquí la temperatura de servicio ideal serían 5 grados, para que el azúcar no se haga empalagoso y permita que los aromas primarios y la acidez estén equilibrados. Os recomendamos unos 17 minutos en cubitera o 2 horas en nevera. Si estamos ante un blanco con crianza o un rosado, es ideal el servicio entre 7 y 12 grados para que se marquen los aromas de crianza y sus lías, y que el grado alcohólico no destaque en nariz. Os recomendamos 10 minutos en cubitera o si no, hora y media en nevera. Si en cambio estamos ante un vino generoso, por ejemplo un fino, una manzanilla, elaborado, como sabéis, por sistema de criaderas y soleras, con crianza biológica, deben servirse a unos 7 grados, ideal para notar esos toques salinos. Os recomendamos 15 minutos en cubitera o 2 horas en nevera. Si vamos a los vinos tintos jóvenes con un cuerpo ligero o medio, suelen ser vinos más ácidos, con menos carga tánica y estructura, por lo que estos vinos serán los que se sirvan a menor temperatura. Se recomiendan entre 12 y 15 grados. Aquí os recomendamos 8 minutos en cubitera y 40 minutos en nevera, siempre pensando que el vino estará a una temperatura ambiente de unos 22 grados. Si estamos ante un tinto con cuerpo, aquí la temperatura ideal sería entre 15 y 20 grados. Hablamos de vinos que suelen permanecer entre 6 meses y 12 en barrica de roble o similar, y su carga de tanicidad es media. La acidez ha disminuido debido a la crianza en barrica y la botella. Aquí la recomendación serían unos 6 minutos en cubitera o 30 minutos en nevera. En cuanto a la temperatura de consumo, aclarar que no siempre coincide con la temperatura de servicio. La razón principal es que el vino adquiere temperatura rápidamente una vez en copa. Así que ante la duda es mejor servir el vino un par de grados más fresco de lo deseable y adquirirá la temperatura óptima en pocos minutos. Si hablamos de temperatura de conservación, recordad que necesitamos una temperatura constante. Esta es una de las principales claves para conservar una botella de vino y a ser posible siempre debe estar por debajo de los 15 grados. Recordemos que vivimos en un país cálido y la mayoría de las viviendas tienen calefacción. El peor enemigo de una botella es un cambio brusco de temperatura. Hay que mantenerlas en un lugar fresco, bien ventilado, con una humedad entre el 60 y 70% y sin grandes oscilaciones térmicas. El sitio ideal es una cava climatizada de almacenamiento en casa, que permita mantener temperaturas ajustadas y constantes.
En cuanto al lugar de almacenaje, pensad que la cocina es el peor sitio para conservar el vino. Justo allí es donde hay más cambios bruscos de temperatura, por ejemplo el uso de electrodomésticos, que transmiten vibraciones. El trastero es el mejor sitio ya que es subterráneo y es perfecto para almacenar vino. La temperatura es mucho más baja que el resto de la casa y no suele tener vibraciones. La nevera no es la mejor alternativa. El frío excesivo es el enemigo del vino. De manera excepcional, blancos, rosados, muy jóvenes sí que pueden ponerse en nevera horas o días antes de consumirlo. Pero esto jamás debemos hacerlo para los tintos que vamos a consumir. La vinoteca es la mejor opción, pero no olvidemos que su función es conservar, no enfriar. Es importante aclarar que las vinotecas están pensadas para conservar el vino, no para tenerlo a temperatura de servicio. Esta, en muchas ocasiones, es inferior a la óptima para la guarda. Para conservar vinos, tanto blancos como tintos, una temperatura ideal sería alrededor de los 15 grados. Como conclusión, hemos visto la temperatura es clave en el vino, tanto en su servicio como en la conservación del mismo. Y recuerda que los extremos no son buenos. Interioriza la regla del frío y el calor, te ayudará a acertar según el vino que elijas, sin necesidad de tener que usar el termómetro. Piensa en el perfil del vino que vas a tomar. Recuerda que el frío acentúa sabores ácidos, pero puede llegar a enmascarar aromas, mientras el calor acentúa el sabor dulce y la sensación alcohólica, llegando a aumentar el cuerpo y la estructura de un vino. Disfruta de la riqueza y diversidad de vinos que tenemos en nuestro país. Somos un país de vino. Y por nuestra parte, nada más. Esperamos que te haya gustado este curso de nuestra Escuela de Vino. Desde la Interprofesional del Vino de España queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo. Y no olvides lo más importante, el vino tan solo tienes que disfrutarlo. Tómate las cosas con vino.